Bueno, pues vamos a continuar entonces con la segunda sesión, con las intervenciones de los profesores Miguel Ángel Lozano Marco y de Juan Antonio Ríos Carratalá. Voy a presentar ahora, a ver, por favor, ya silencio, guardamos silencio, nos sentamos. Bueno, voy a pasar a presentar a Miguel Ángel Lozano Marco, que es una persona muy especial para mí, porque él fue mi director de tesis y mi maestro. Y Miguel Ángel ha sido catedrático de literatura española en la Universidad de Alicante hasta su jubilación, que tuvo lugar en septiembre de 2019. ¿no? Es una lástima porque todos vosotros, ni siquiera los más mayores, antes le preguntaba a Jaume, ¿tú tuviste a Miguel Ángel? Y ya no lo tuvo. ¿no? Entonces es una lástima que no le hayáis conocido, ¿no? a Miguel Ángel y que no le hayáis tenido como profesor, porque era un profesor excelente. Bueno, entre sus principales líneas de investigación han destacado la novela simbolista, la novela lírica, las obras de los escritores alicantinos Azorín y Gabriel Miró, también la novela o el ensayo krausista, ¿no? y cómo eso se refleja en la literatura, en la novela de ese periodo, de principios de las primeras décadas del siglo XX. Ha dedicado numerosos trabajos, monografías, artículos, capítulos de libro, ediciones críticas a estas cuestiones, que es una referencia obligada en sus respectivos ámbitos, pero hoy no va a intervenir tanto en calidad de investigador, sino de alumno de Mayner, ¿no? porque Miguel Ángel es discípulo directo, ¿no? de Mayner. El título de su comunicación es Mayner, curso 73-74. Ya le cedo la palabra a él. Bueno, muchas gracias, Laura, por tus palabras. Debo decir que, en primer lugar, para mí esto es una ocasión pues, muy emocionante, porque voy a hablar de aquella persona que ha supuesto para mí pues, mi orientación definitiva dentro del campo de la filología. Y esta es una buena ocasión también porque se han cumplido, el año pasado se han cumplido los 50 años del libro La Edad de Plata, que ha tenido 2 reediciones posteriores, la última el pasado año, y que es un punto de referencia en los estudios literarios sobre el primer tercio largo, ¿no? del siglo XX. Naturalmente, no es solo por este libro por el que debemos dar un homenaje a Mayner, sino por toda su obra. Su obra es extensa. Si nosotros vamos a Dialnet y buscamos lo que nos sale ahí, pues son 70 libros y unos 400 artículos, entendiéndolos así como artículos en revistas, libros en colaboración, actas, homenajes, etcétera, etcétera, ¿no? Una obra amplia, pero profundamente renovadora, porque Mayner es el punto de referencia, ¿verdad?, de todos aquellos, y el investigador principal para todos aquellos que nos interesamos por el estudio de la literatura española contemporánea. ¿Por qué mi intervención se llama Mayner, curso 1973-74? Bueno, el libro apareció en el 75. El 73-74 tuve yo la enorme suerte de ser alumno suyo. Y en ese curso impartió el contenido del libro. Con lo cual me llevaba yo de las clases siempre, durante semanas y semanas, a lo largo de todo el curso, pues todas aquellas indicaciones, informaciones, sugerencias, estímulos. Diríamos, yo fui viviendo en vivo y en directo y de propios labios del autor el contenido de un libro que es ese punto de referencia para toda una época, ¿no? Lo viví allí directamente. En ese curso 73-74 conocí a José Carlos Mayner, que es este señor que ven ustedes aquí. Este es el Mayner que yo conocí. Ese Mayner es el que había publicado ya en aquel entonces 2 libros,
o 3, porque había publicado una especie de atlas de la literatura hispanoamericana, el Falange y Literatura y Pequeña Burguesía en España, ¿no? 3 libros ya, y tenía 29 años. Bueno, piensen, era un joven, yo me encontré allí cuando subió a la tarima, era un joven de 29 años, llevaba unos pantalones de pana gris, una camisa de cuadros y fumaba sombra. Digo todo esto porque somos de literatura y en literatura son muy importantes los detalles, ¿no? Esta era la persona, un muchacho algo mayor que yo, pero que lo oía hablar, tenía una facilidad impresionante para tener, digamos, una dicción fluida. También como escribe él, de una manera fluida. Y poco a poco, o a las pocas semanas, me di cuenta de la enorme sabiduría, del enorme conocimiento que tenía de toda esa época. Lo que pensaba enseguida yo, y me imagino que cualquiera de los que le escuchaban, era que es que tenía toda la literatura del periodo en la cabeza, y la tenía, ¿no? Esa idea que yo me hice muy pronto, después lo vi corroborada porque años después Francisco Rico dijo de Mayner que tiene toda la literatura española contemporánea en su cabeza. Y realmente lo tiene, pero la tiene organizada, que es lo importante, ¿no? La tiene organizada, la tiene jerarquizada, la tiene relacionada, ¿no? Bueno, a nosotros pues nos interesó, a todos los alumnos. Él daba un nivel alto, con lo cual teníamos que hacer nosotros el esfuerzo también de subir el nivel, con lo que nos venía muy bien. A mí me vino, desde luego, estupendamente que nos diera ese nivel alto que nos empujaba a superarnos a nosotros mismos. Este joven de 29 años, que ya había publicado, él comenzó a publicar en cuarto de carrera en Ínsula. Eso ya es mucho. Bueno, él sacaba una cuartilla que sería el esquema, que la ponía encima de la mesa, pero ni la miraba durante todo el tiempo, ¿no? Su lección iba saliendo fluidamente, tal y como iba avanzando, en dándonos aquello que, bueno, el subtítulo del libro lo dice muy bien, ¿no? Ensayo de interpretación de un proceso cultural. Exactamente lo que nos daba era eso. No era una historia de la literatura, él fundamentalmente es historiador, ¿no? Una historia de la literatura, digamos, por autores y compartimentos, sino ese discurso fluido donde son muy importantes las coyunturas, ¿no? En qué momento estos autores de mayor edad están con los otros autores, se cruzan con este hecho histórico, ¿verdad? O con cualquier otro evento cultural o artístico. Bueno, él conjuga perfectamente la literatura con la historia y con la sociedad, porque todo ello está perfectamente relacionado y jerarquizado. Y sobre todo, ¿verdad?, la visión estimulante que él nos daba. Tanto es así que, bueno, pues que modifiqué mi proyecto. Yo había ido a la Universidad Autónoma de Barcelona con la intención de especializarme en siglos de oro. Y había hablado ya con Alberto Blecua, tenía visto pues trabajar sobre Montemayor porque los cancioneros de Amberes estaban sin editar. Bueno, estaba en ello cuando entré al curso de Mayner. Y en el curso de Mayner mi orientación cambió, ¿no? Digamos que de lo que eran los siglos de oro, que es lo que yo pretendía, pasé a la Edad de Plata. Con lo cual podéis pensar, pues hizo un mal cambio. Cambió el oro por la plata. Bueno, como muy bien ha dicho mi amigo Ángel Luis, en la Edad de Plata hay un pozo de oro claro, que es el de estos autores que hemos llamado del 98, pero que no tenemos que llamarlos así.
No hay más remedio que decirlo porque luego me referiré un poquitín a esto, ¿no? Luego me referiré. Pero lo que pasó con Mayner, además de tener una nueva orientación, la que él me daba, es que me removió el fondo de mis lecturas adolescentes. Y eso fue lo fundamental. Me removió ese fondo. Porque hay una cosa importante para aquellos que estemos aquí porque nos gusta la literatura, que es la literatura de la adolescencia, lo que hemos leído de adolescentes. Yo puedo decir que para mí no hay mejor época en mi vida de lector que aquella que va desde los 11 a los 16 años. Esa es la edad dorada de mi experiencia como lector. Ese momento de los 11 a los 16 años, lo que hay ahí me marcó para siempre, ¿no? Bueno, y entre ellos lo que había era pues estos autores, porque a comienzos de los años 60, si había un prestigio literario en la literatura española, era esos autores que llamábamos del 98. Leer a Baroja, leer a Unamuno, leer a Zorín, era por nosotros la cumbre literaria del momento. Claro, pero lo había leído pues de manera pues, desordenada, inconexa, ¿no? Las clases de Mayner me los situaron, me los ordenaron y les dieron un sentido, claro, ¿no? Y a partir de ahí pues trabajé sobre ellos. Claro, tuve después otra suerte, que es cuando entré como profesor en esta universidad, en el 75, hacía falta profesor de siglos de oro. Con lo cual, yo, para mí, para mis colegas siempre he sido de literatura contemporánea, pero para mis alumnos siempre he sido de siglos de oro. Es lo que he dado siempre en la universidad, lo cual está muy bien, pues es que no hay nada como los siglos de oro, ¿no? Bueno, por otro lado, en esto de la importancia de las coyunturas, ¿no? Mayner nos hizo ver cómo evolucionaba el simbolismo, cómo hay un cambio, ¿verdad?, en el modernismo, ¿no? Cómo el modernismo va cambiando a partir de 1912, 1910-12, esa coyuntura, ¿no? Y hubo una obra que ejemplificaba ese cambio de coyuntura, novela publicada en 1913, por Ramón Pérez de Ayala, que es Troteras y danzaderas. Una gran novela que recrea muy bien el ambiente intelectual, cultural y literario de hacia 1910, de esa coyuntura. ¿Quiénes están ahí? Pues ahí está Sisto Díaz Todorcaz, que es Benito Pérez Galdós. Ahí está Montevaldés, que es Valle Inclán. Ahí está Alconete, que es Azorín. Ahí está Mazorral, que es Ramiro de Maeztu. Ahí está Antón Tejero, que es Ortega y Gasset. Mediante esa clave están ahí esas cosas que hemos estudiado después como generaciones diferentes, pero que están todas en un mismo plano, ¿no? Y ahí hay un poeta que evoluciona, ¿no? Y que nos hace ver el cambio el cambio estético, ¿no? En el seno del modernismo. Bueno, por otro lado también es importante pues, el cambio de la moral social. O sea, la literatura de este periodo nos hace ver la evolución de la moral, desde una moral pues, más estricta, puritana, si se quiere, ¿no? Del 19 hacia unas formas más libres, más inclusivas, más abiertas, que se da en la literatura de la época y que está en las colecciones de novelas cortas, algo que para vosotros, si os interesa la literatura para descubrir todo un periodo, para descubrir el periodo del modernismo a la vanguardia, es importante entrar en las colecciones de novelas cortas a partir del cuento semanal, etcétera, porque ahí está la gran literatura que leían
miles de personas, ¿no? Si de un libro se tiraban a lo mejor 1000 ejemplares, de las colecciones de novelas cortas que estaban escritas por primeras figuras, no era subliteratura, se tiraban 100.000, o en algunos casos, en la novela corta, 300.000 ejemplares, ¿no? Esto nos dice también que la época que puede estar denominada como Edad de Plata, es la gran época de la literatura, porque tenía una vida social enorme. ¿Cómo circulaba en la sociedad? Circulaba, había un ámbito mayor, ampliado de lectores, y no tenía mucha competencia. ¿Dónde le vino la competencia a la literatura? Pues a partir de los años 30. El cine, la radio, los deportes de masas, todo eso desvió la atención de quienes hasta ese momento tenían como, pues eso, muchas veces entretenimiento, etcétera, pues leer libros, ¿no? En ese momento yo diría, es ese último gran momento de la vitalidad de la literatura en la sociedad, ¿no? Bueno, Mayner lanzó aquí el libro Edad de Plata, que como muy bien ha dicho mi amigo y colega el doctor Ángel Luis Prieto de Paula, no es de Mayner, evidentemente, ¿no? Nos viene tal vez una reminiscencia de Jiménez Caballero, pero sobre todo fue José María Jover en un libro de historia de mitad de los 60, quien lo acuña, ¿no? Ese marbete, pero sí a partir de ese se ha multiplicado, ¿no? Ahora todo el mundo habla de la Edad de Plata menos él, que no ha vuelto a utilizarlo prácticamente, ¿no? Cuando salió el libro con el nombre de Edad de Plata, a mí me sorprendió porque el nombre, el rótulo Edad de Plata, prácticamente él no lo mencionó en todo ese curso. Tal vez sí al principio, pero pasó inadvertido, ni lo mencionó. E incluso cuando ha hecho en la historia de la literatura que ha dirigido él para la editorial Crítica, el tomo correspondiente a la Edad de Plata ya no le llama así, le llama Modernidad y Nacionalismo, un título tal vez más ajustado, ¿no?, al contenido, ¿no? Bueno, hay en esto, en esta, digamos, este momento de la Edad de Plata, algo, Ángel Luis ha hecho referencia a ello, importante que yo creo que todavía está por hacer. En el homenaje que a Mayner le hicieron en el Instituto Cervantes, su mujer leyó unas cuartillas estupendas donde nos daba su visión cotidiana, ¿verdad?, su visión familiar y cotidiana, hizo una semblanza de él y terminó diciendo algo que ahí es donde nosotros tenemos que continuar, ¿no? Dijo que lo que no ha podido hacer, él mismo se había referido también a ello, es, fíjense, convencer a la parroquia de que abandone el impertinente marbete de generación del 98 para hablar del modernismo español. Bueno, ahí está la cuestión, porque lo que nosotros tenemos por delante todavía es, ¿verdad?, construir y afianzar esto que sería el modernismo español, porque desde hace también 50 años, ¿verdad?, ha ido avanzando dentro de las literaturas europeas, bueno, un marbete que viene de Inglaterra y que es el de modernismo. El modernismo entendido a la manera anglosajona que se ha impuesto en el estudio de la literatura, tiene un punto de referencia, que es el libro de Bradbury y Macfarlane, que es del año 76, un año después del libro de Mayner, Modernism, y que abarca el periodo 1890-1930, realmente este periodo, claro, ¿no? Bueno, adoptar eso no quiere decir que nos rindamos a la terminología anglosajona, porque, y esto es lo importante y es lo que deberíamos hacer, nosotros tenemos otra línea que hemos no olvidado pero ensombrecido, sí. Hay una línea muy importante que es la que arranca de Federico de Onís
Juan Ramón Jiménez, Ricardo Gullón. Esa es la línea del modernismo, ahí está, es lo mismo que el modernismo anglosajón que ya había hecho antes Juan Ramón Jiménez sobre todo. No hay más que leer su libro El modernismo, notas de un curso, que editó Gullón, y sobre todo también las conversaciones con Juan Ramón, que publicó Ricardo Gullón, ¿no? Dos libros estupendos como punto de partida para la construcción de este modernismo español. Otra cosa es dentro del modernismo, claro. José Carlos Mayner ha hecho la edición de las obras completas de Pío Baroja, cosa que es muy importante. Claro, ¿no? Pío Baroja, yo creo que es el escritor al que más asiduo he sido yo. Desde mi adolescencia, desde que con 14 años leí Las inquietudes de Santi Andía, hasta ayer mismo, que estuve releyendo Las horas solitarias. Bueno, soy un lector empedernido de Baroja y el mismo Mayner lo era. Mayner me decía que el único escritor al que él va a consultar algo y continúa leyendo, ya se queda leyéndolo, es Baroja, ¿no? Siempre le coge, ¿no? Bueno, hizo esta... y cambió, ¿no? También, en cierto modo, una tendencia que él decía que, en fin, que Baroja había tenido pues más lectores que críticos. Claro, ¿no? Él nos dio también un punto de referencia para la crítica y con una frase suya queda bastante bien resumido. Dice, mal que pese a las caracterizaciones perezosas que lo emplazan, dice a Baroja, ¿no? En las filas de los escritores nada esteticistas, más o menos se decía que era realista, dice, conviene recordar que su modelo de dicción fue siempre Paul Verlaine y que su filiación más cierta es sin duda el simbolismo. Bueno, esto es importante. En la literatura española hemos estudiado muy poco el simbolismo y deberíamos entrar por ahí para hacer una renovación del periodo, ¿no? Bueno, el mismo Baroja se decía epígono del romanticismo, ¿no? Y yo creo que esa caracterización suya es bastante buena para entrar en el epígono del romanticismo, algo que había visto mejor que nadie Antonio Machado, que yo creo que es el que hizo la mejor caracterización del arte de Baroja, ¿verdad? Dio, aunque tardío, el siglo XIX, un ascua de su fuego al gran Baroja. Bueno, el ascua del fuego del XIX, porque Baroja dice que es el que ha visto caer en la nieve la última hoja del romanticismo. Es una maravilla, ¿no? Esta es la manera de entrar en Baroja y no, desde luego, por el realismo ni por el antiesteticismo. Bueno, quiero terminar con una pequeña referencia a la prosa de Mayner y una lectura de un pequeño párrafo que a mí me gusta de uno de los libros que más releo de Mayner, Galería de Retratos, un libro que hizo sin notas, ¿no? Un libro de semblanzas de escritores, y allí hay uno de sus artículos está dedicado al autor, pues al que yo más he estudiado, que es Azorín. Bueno, o el ocaso del autor le llama, ¿no? Bueno, traigo esto por dos cuestiones. Primero, por dos asuntos. Uno, por la excelente prosa. Mayner tiene una prosa que hay que tener como punto de referencia para escribir, para estudios literarios, ¿no? Y de modelo, de claridad y precisión, de elegancia, de belleza y de sugerencias, que es lo más importante, ¿no? Y lo otro, precisamente por eso, por las sugerencias que nos da, y que yo termino con ello y dejo a ustedes las sugerencias, que podría haberme extendido sobre ello, pero que ya no puedo hacer porque no hay tiempo. Dice Mayner, terminando ese artículo, dice, avant la lettre de muchos posmodernos, Azorín creyó que solo existía la literatura y que los autores no eran sino una mancha impertinente y prescindible
en aquel continuum que oficiaban las palabras del diccionario, los saberes de los eruditos, la simpatía de los libreros, las tertulias de los aficionados, la melancolía de los lectores. Todos menos los escritores. Quizá porque el escritor es, o debía de ser, precisamente un lector, un aficionado, un librero, un erudito, un usuario fugaz de las palabras. Como somos todos, usuarios fugaces de las palabras. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a Miguel Ángel, ¿no?, por iluminarnos con su sabiduría. Presento ahora a Juan Antonio Ríos, que es compañero de nuestro departamento, el Departamento de Filología Española, es el organizador de este evento y es el director de la revista Anales de Literatura Española, a la que yo también estoy vinculada en calidad de secretaria. Bueno, Juan Antonio Ríos ha dedicado sus esfuerzos investigadores fundamentalmente a la literatura española de los siglos XVIII y XX. En el terreno de la literatura contemporánea destacan sus numerosos trabajos, monografías, artículos, capítulos, pero sobre todo tiene muchas monografías, Juan Antonio, sobre las relaciones entre el teatro y el cine y sobre los expedientes de guerra y la influencia de la censura en la trayectoria de los intelectuales vinculados a la Segunda República. El título de su comunicación es El final abrupto de la Edad de Plata. Pues le cedo la palabra. Gracias, Laura. Yo no tuve la fortuna de ser discípulo directo como alumno de José Carlos Mayner, pero sí que tuve la fortuna de pocos años después ser discípulo de Miguel Ángel, porque él entró en 75 como profesor, yo entré en 75 como alumno y todavía recuerdo perfectamente aquellas clases que me transmitieron en buena medida lo que a él le había transmitido a su vez José Carlos Mayner. Antes he dicho que eso es una cadena, y aquí tenemos un ejemplo concreto de esa cadena de la que todos nos alimentamos y esperamos alimentar a otros que vengan después, ¿no? La verdad es que gracias a aquellas clases de Miguel Ángel y lecturas que nos sugirió, yo recuerdo también perfectamente la lectura de Troteras y Lanzaderas, como un momento que me entusiasmó, un momento que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Gracias a todo aquello, pues yo me enamoré de la Edad de Plata, digámoslo así. No podía en ese momento dedicarle tiempo como investigador porque andaba metido en temas del siglo XVIII, pero siempre he tenido esa referencia, ¿no? Siempre he tenido esa querencia hacia la Edad de Plata por una cuestión que va más allá de nombres concretos, de generaciones o de grupos o como le queramos llamar, y es la posibilidad de coexistir y la posibilidad de convivir, de gente tremendamente diversa, gente que tiene unas orientaciones literarias casi contrapuestas muchas veces, y que, sin embargo, en un momento determinado, un momento bastante amplio, de que son las 3 primeras décadas del siglo XX, pues coexisten en un clima de convivencia polémico, un clima de convivencia donde había bastantes rencillas, que siempre las ha habido en el mundo literario, y que a veces incluso pues eran rencillas que llegaron hasta relativa violencia, por lo menos dialéctica. Y eso a pesar de que esos 30 años hay distintos regímenes con diferentes niveles de respeto hacia la libertad de expresión y que todos ellos pues atravesaron, por ejemplo, los años 20, lo que supuso la dictadura del general Primo de Rivera, que tuvo consecuencias para Unamuno, tuvo consecuencias para Valle Inclán, o tuvo consecuencias para otros autores completamente distintos, como a los que se dedicaban a la novela erótica
de lo que se llamó la ola verde. Pues a pesar de esos problemas, claro, en comparación con lo que vino después, aquello fue un juego de niños. Aquello no tuvo ninguna trascendencia en comparación con lo que vino un poco después. Bueno, a mí esa época, esa posibilidad de convivencia, de gente tan diversa, ya en aquel momento me llamó la atención y ahora todavía me llama más la atención. Cuando vemos fenómenos de exclusión, fenómenos de cancelación, fenómenos de intolerancia cada vez más presentes en nuestra cultura, cuando vemos que las polémicas no son polémicas, que son ataques al cuello un poco más o menos, bueno, pues recuperar una edad de plata y recuperar una edad de convivencia nada idealizada, no convivencia idílica en donde todo el mundo es bueno y todo se respeta, pero a pesar de que no se respetaba muchas veces, a pesar de que había muchas polémicas, podían coexistir y sin mayores problemas. Y una prueba está en la propia generación del 27, se llame así con propiedad o no, que cuando empiezan pues no tienen esa actitud iconoclasta que otras generaciones o grupos sí que han tenido y conectan directamente con sus mayores y conectan en un clima, repito, de convivencia realmente notable. Y eso genera una consecuencia, la propia edad de plata, una consecuencia de la que seguimos viviendo. Todos estamos estudiando todavía la edad de plata, son los autores que han quedado en nuestro imaginario, son los autores que nos influyen, son los autores que forman parte de las lecturas escolares o académicas siempre, y por supuesto me acuerdo que Luis García Montero hablaba de que la generación del 27 se ha convertido en una razón de Estado, porque ya todo el mundo la acepta como algo que no se puede mover, ¿no? Bueno, yo no sé si eso es así, pero sí que la edad de plata se ha convertido en una razón de Estado. Nadie, digamos, discute la importancia de esa aportación durante esas décadas. Entonces, si eso es así, hay una paradoja. Si todos admiramos la edad de plata, si gracias a la obra de José Carlos Meiner la hemos empezado a estudiar durante estos 50 años y todo lo que él apuntó, pues ha tenido un amplísimo desarrollo. Yo estaba hablando con Jordi Gracia y Domingo Ródenas, que hicieron un epílogo, un apartado al final, con todas las líneas de trabajo que han tenido consecuencias bibliográficas y que fueron anunciadas por José Carlos Meiner. Si eso es así, la paradoja es muy sencilla de entender. ¿Por qué desapareció la edad de plata? ¿Por qué terminó la edad de plata? Y eso es una paradoja que molesta y que no tenemos una respuesta tan obvia como la que quisiéramos tener a estas alturas. José Carlos Meiner, en el 75, cuando edita ese libro, lo edita cuando muere Franco, justo. Un poco antes, creo que se dio en abril. Unos meses, ¿no? Pero el mismo año que Franco, ¿no? Fijaros que el dato no es casual, no, es un dato a tener en cuenta. En ese libro no incluye, esa edición, no incluye la República. No incluye la República no por falta de ignorancia suya o porque no le diera importancia a todo lo que se hizo durante el periodo de la República, sino porque los instrumentos bibliográficos que había en el 75 para conocer la cultura de la República, pues eran, a pesar de que José Carlos Meiner era muy pionero, estaban todavía en pañales, digamos así. La cultura de la República se empieza a conocer bien a partir de la transición y justo en el 82, cuando está terminando esa transición, José Carlos Meiner publica la segunda edición, que es la definitiva de la Edad de Plata, donde sí que hay un capítulo bastante extenso dedicado a la cultura de la República. Sin embargo, eso termina, y José Carlos Meiner, el final,
lo reduce a 2 frases. No tengo aquí las 2 últimas frases de la Edad de Plata, pero el final es, o sea, estás maravillado con 30 y tantos años de Edad de Plata y el final son 2 frases. No hay más. Y dice, bueno, es que no sabía cuál era el final. Pues claro que lo sabía. Claro que lo sabía, pero que en el 82, si en el 75 no se podía prácticamente hacer un capítulo dedicado a la República, en el 82 no se podía hacer un capítulo dedicado a lo que fue el final de la Edad de Plata. Porque no sabíamos algunas cosas, por supuesto que sí, pero sabíamos algo que da una imagen muy parcial, muy incompleta de lo que supuso ese final. Sabíamos que a García Lorca lo habían fusilado, sabíamos que a Miguel Hernández había muerto pues, muy cerca de aquí en el 42. Sabíamos que Machado pues, había terminado en el exilio junto con su madre y sabíamos todo ese tipo de, digamos, las grandes figuras sí que conocíamos lo que había pasado con ellos. Pero una Edad de Plata no se reduce a las grandes figuras. Miguel Ángel acaba de comentar que en esa Edad de Plata las grandes colecciones de novelas breves tienen una gran importancia y es que para que haya esas grandes figuras, esos grandes nombres, desde Unamuno hasta García Lorca, por poner, digamos, 2 extremos cronológicos, ¿no? Tiene que haber un pelotón, digámoslo así, de autores que no brillan a esa misma altura, pero que dan sustancia, dan consistencia a toda una época, ¿no? Y yo creo que si sumamos nos salen más de 100 autores importantes en esa época y en todos los géneros, en todas las vertientes, en todo lo que nos podamos imaginar. Bueno, pues sabíamos lo que había pasado con Lorca, con Miguel Hernández, y de mala manera, y de forma muy incompleta, y sabíamos lo que había pasado con Machado, Juan Ramón y la gente que sale del exilio, pero digamos que eran 4 referencias y no siempre bien conocidas. Bueno, pues esas referencias no dan, digamos, la imagen completa de por qué terminó la Edad de Plata. La Edad de Plata termina no por su evolución natural, no porque llega a otro periodo literario y bueno, pues como tantas veces sucede a lo largo de la historia, pues unos se apartan y otros llegan, ¿no? La Edad de Plata no se apartó, la apartaron. La apartaron a partir de 18 de julio del 36 y con lo que supuso la guerra civil, en cuanto quiebra total de la convivencia que había marcado el periodo anterior, y no digamos ya cuando en el 39 pues empieza un nuevo régimen donde unos han sido fusilados, otros están en la cárcel, otros están exiliados y los que se quedan y los que más o menos están cerca del propio régimen pues se quedan ¿de qué manera? Porque muchas veces, ahora por ejemplo hace poco estaba leyendo a Dámaso Alonso cuando formula la generación del 27 en el artículo de los años 40 y claro, habla de Lorca y habla de Lorca y claro, no puede decir que está muerto y no digamos ya cómo ha muerto Lorca, y es una sensación rara hablar de alguien que estás comentando su aportación literaria y que no puedes decir que está muerto y que no puedes decir cómo ha muerto. Bueno, pues es un ejemplo entre otros muchos y yo nunca he podido, no he tenido muchas veces la oportunidad de escribir sobre esa Edad de Plata, entre otras cosas porque siempre he tenido respeto a los que ya han escrito y eso aprenderlo, ya que estáis en primero, cuando veáis un tema donde hay excelentes trabajos, bueno, pues aprender y ya está. Hay que saber callar, hay que saber no escribir en determinados momentos cuando otros lo han hecho de forma brillante, ¿no? Entonces yo nunca, salvo algunos trabajos así, digamos, en los alrededores de aquella Edad de Plata,
de los humoristas, de los cineastas y gente así, bueno, pues nunca había escrito. Pasa que hace algunos años emprendí una tarea para contar el final de la Edad de Plata. Y es un final tremendo por la violencia, un final tremendo por lo que supuso de erradicación de esa cultura liberal que había, en definitiva, traído la modernidad. Ese título del libro de José Carlos es perfecto, porque al final lo que vino a España con esa Edad de Plata fue la modernidad. Lo podemos determinar de otras maneras, más concretas, más precisas, pero al final es la modernidad. Y al final España se incorpora en buena medida a lo que es la cultura europea de aquella época. Es un momento en donde España no es una esquina, no está en la esquina de la historia, está incorporada a esa historia cultural europea. Bueno, pues todo eso termina a partir del 36 y fundamentalmente a partir del 39. Y yo nunca he escrito como mis últimos libros como el final de la Edad de Plata, pero después de releer la edición que salió el año pasado, el tercer tomo de los dedicados a los consejos de guerra, los periodistas y escritores, al final sí que cuento eso como si fuera el final de la Edad de Plata. Un final en donde hubo grandes figuras desaparecidas de forma violenta, donde hubo referencias culturales que no pudieron seguir. Tú has citado la revista, algunos de los nombres de la revista terminaron realmente mal, sí. y no fue precisamente una excepción, ¿no? ¿Cómo se lo fusilaron? O gente fusilada, gente en la cárcel, gente exiliada, ¿no? Bueno, pues yo lo que estoy intentando hacer a través de unos tomos dedicados a los consejos de guerra de periodistas y escritores, porque los periodistas en aquella época tuvieron una importancia tremenda, es contar ese final. Y intentar, de alguna manera, valorar el verdadero alcance que tuvo ese final. Porque si solamente lo vinculamos con las grandes figuras, nos da la impresión de, bueno, perdimos a Lorca, perdimos a Machado, perdimos a Miguel Hernández, los que se llamaron los poetas de sacrificio, pero son unos pocos nombres. No. Perdimos toda una época. Y perdimos una época en donde bastaba con haber hecho las cosas más inocentes que nos podamos imaginar para tener las consecuencias más tremendas que nos podamos imaginar. Os voy a poner dos ejemplos que siempre cito y que ya he publicado en el primer tomo de los consejos de guerra. Había una señora en Valencia, Amalia Carria, que la señora tenía 84 años cuando termina la guerra civil. Imaginaros, 84 años de aquella época es como ahora tener 110. Ya la gente, cuando los que llegaban a los 60 ya tenían mérito, y si había alguien de 80 años se citaba. Rafael Azcona tiene un cuento excelente sobre la gente que llegaba a los 80 años, ¿no? Bueno, entonces imaginaos una señora de 84 años. Esa señora la procesan en un consejo de guerra, a los 84 años en Valencia, porque en el mismo año en que Pérez Galdós publica Fortunata y Jacinta, había formado parte de una logia masónica. O sea, ahora procesar el dato. Y a los 64 años la procesan y la condenan. Es verdad que la condena a que no forme parte de los consejos de administración de ninguna entidad ni nada por el estilo, lo cual no estaba, supongo, entre los objetivos de esta señora a los 84 años, que murió en la más absoluta miseria al año siguiente, ¿no? Bueno, no os ahorro detalles. Y para que nos hagáis en cuenta, dice, bueno, pues cayeron los escritores de izquierdas, digamos así, ¿no? Lorca, Miguel Hernández, Machado, es una izquierda distinta, ¿no? Pero vamos, o los progresistas o algo así, ¿no? Bueno,
Pues es una mentira. O sea, también cayó gente, digamos, muy cercana ideológicamente a los sectores más conservadores de aquella época. Mucha gente de la Edad de Plata es conservadora, y no por eso estaban exentos de recibir, como decía en aquella época, su merecido en el 39. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay un poeta ultraísta, menor, Ramón Goy de Silva, que el hombre en la plena posguerra, justo, yo no le llamo la posguerra, porque era la guerra de otra forma, le llamo la victoria. Pues en plena victoria, el 39, en abril, consigue que ABC, periódico ajeno a cualquier sospecha de simpatía con el Frente Popular o República, pues en la portada edite un poema dedicado a Franco con un retrato de Franco. Con esa portada de ABC va a un consejo de guerra. O sea que hasta aquel que había escrito un panegírico de Franco y le había conseguido publicar en la portada de ABC, también pasó por el consejo de guerra. Pues decía, pues no le condenaron. Sí, no le condenaron después de pasar 7 u 8 meses en las cárceles de aquella época, que a su edad era, si salía vivo, pues una suerte tremenda. Lo digo eso para que valoremos hasta qué punto, con dos ejemplos, ejemplos muy concretos, valoremos hasta qué punto se erradicó por completo todo lo que supuso la Edad de Plata. Y frente a eso, ¿qué ocurrió? Pues un larguísimo proceso que todavía yo creo que no está terminado de contar. Desde los años 40 hasta la transición, el largo camino para recuperar todo lo que había supuesto esa Edad de Plata. Un camino muy complejo, un camino muy meritorio y un camino que muchas veces trajo problemas a quienes trataron de emprenderlo, tendiendo puentes hacia lo que había sido un inmediato pasado, un pasado también muy ocultado por el régimen que llegó en el 39. Entonces, yo creo que las derrotas hay que calibrarlas. Hay gente que cuando tiene una derrota disimula, la hace menor y sale adelante. Las derrotas, cuando son brutales, hay que decir que son derrotas brutales. Y entonces yo creo que la Edad de Plata fue una maravilla, sigue siendo una maravilla porque está en nuestro mundo cultural, pero al mismo tiempo terminó con una derrota brutal que debemos conocer, que debemos saber quiénes fueron los responsables de esa derrota y quiénes provocaron un hiato en la historia de la cultura que ha costado mucho y sigue costando mucho recuperar para que podamos mantener ese contacto con la Edad de Plata. Por lo tanto, a eso nos dedicamos y si hemos conseguido que tengáis ganas de disfrutar de esa Edad de Plata y de disfrutar del magisterio de Mayner, no solo tenéis todos los libros suyos en la biblioteca, sino que en algo tan accesible como YouTube tenéis un montón de conferencias que aparte nos demuestran que aparte de ser un gran escritor, es un gran conferenciante que es capaz de provocar en cualquier persona que asista a esas conferencias las ganas de aprender. Pues muchas gracias por vuestra presencia y nos vamos a comer.